Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médica. Aquí comentaremos temas y casos acerca de pacientes, médicos y cómo la cirugía ha cambiado sus vidas. Así que si quieres enterarte de temas relevantes de salud, quédate con nosotros. Yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García, soy cirujano general y estoy con mi amigo el doctor Jorge Romero, cirujano plástico, estético y reconstructivo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Benito, ¿cómo estás? Bien, Aquí bien. llegando de quirófano apenas, el día de hoy me tocó correr, me imagino que a ti también. Así es, tuve un día bastante movido. Hoy sí desquité el sueldo, ¿verdad? ¿Qué tal? Oye, pues platicándote cositas nuevas con esto del podcast, ya hace uno un poquito de conciencia y empieza a tomar quizás un poquito de una vida más saludable y pues ya me inscribí al gimnasio. ¿A poco? Y empecé a hacer un poquito de actividad física. Y fíjate que, pues ya sabes, ¿no? Todo el mundo tiene sus propósitos de año nuevo y tiene sus metas, ¿no? Y estando en el gimnasio, fíjate que vi que hay mucha población femenina que hace mucho ejercicio con la finalidad de levantar la zona glútea. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué se puede hacer una persona para, pues, tener una retaguardia más atractiva, ¿verdad? Entonces, y dije, bueno, se lo voy a preguntar a Jorge ahora que vayamos al podcast. Jorge, aumento de glúteos. ¿Es verdad, es mentira que con ejercicio se puede, no sé, tener o aumentar mucho el volumen del glúteo? ¿Es contorno corporal? ¿Cómo se clasifica? Platícanos, ¿qué se puede hacer para aumentar glúteos? Muy bien, es un tema sumamente interesante, me da gusto que lo hayas tocado el día de hoy. Antes que nada, muchas felicidades por ya estar comprometiéndote más con la actividad física. Ah, gracias. Y efectivamente, a mí también me ha tocado mucho ver en el gimnasio cómo las mujeres, sobre todo también algunos hombres, se enfocan mucho en esa zona de los glúteos, que es una de las zonas que más trabajan. Y desde luego que eso también es un aspecto importante de nuestra consulta en cirugía plástica, porque muchas personas desean aumentar los glúteos, o sea, aumentar el volumen o mejorar el contorno de sus glúteos o corregir algunas irregularidades también que tienen en los glúteos. Y claro, para eso estamos nosotros los cirujanos plásticos. Tenemos varias opciones de procedimientos para estas personas y bueno, poderles ayudar a obtener su mejor versión. Y fíjate que es que está muy relacionado porque es una cuestión muy cultural. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, si vemos pinturas, ¿no? O sea, a través de la historia, el contorno corporal o la imagen de la mujer como tal, bueno, del sexo femenino, que es lo más común, ¿no? Ha ido cambiando y no sé si es como por modas o por etapas, ¿no? Pero siempre se ha relacionado, por ejemplo, en la mujer sobre todo, cultural e históricamente, como que la mujer de caderas anchas o la mujer de glúteos prominentes, pues a lo mejor es mejor o tiene las caderas mejor para tener hijos y cuestiones así, ¿no? Entonces quizás yo creo que esto es un tema inclusive hasta de la naturaleza, ¿no? Que en cuanto a los animales, en cuanto al ser humano, pues se relaciona mucho con la parte de atraer al sexo opuesto para la procreación y para todo este tipo de eventos. Yo supongo que es algo cultural y que pues bueno, han ido cambiando conforme ha pasado o van pasando las modas o van y vienen, ¿no? Y estar muy relacionado con esto, ¿no? Claro, es una cuestión cultural y también es una cuestión geográfica, porque no es lo mismo lo que quieren las personas de una sociedad en América Latina, por ejemplo, a las personas que quieren, a lo que las personas quieren predominantemente en Estados Unidos, o lo que quieren las personas en Europa o en Asia. Realmente, de acuerdo a la cultura y a la situación geográfica, al entorno en el que viven, sus deseos y sus aspiraciones en términos de apariencia física en la región del glúteo, pues claro que va cambiando muchísimo, ¿no? Claro. Oye, Jorge, platícanos, ¿en qué consiste el aumento de glúteos? Bueno, pues el aumento de glúteos, primero que nada hay que entender que los glúteos no solamente se pueden aumentar, los glúteos, como decía, se puede mejorar en cuanto a forma, se pueden corregir algunas irregularidades, se pueden levantar. Los glúteos a veces con el tiempo, la zona del glúteo se cae con pérdidas de peso muy grandes o con falta de actividad física, con el mismo envejecimiento.
a veces esa zona se cae y entonces podemos llegar a levantarla. Entonces, nosotros contamos con varios procedimientos a través de los cuales podemos nosotros trabajar los músculos de los glúteos o la zona del glúteo, porque no nada más está compuesta de músculo, y mejorar estas variables que te comentaba. Y sí, principalmente lo que más busca la gente es aumentar el volumen de la zona del glúteo. Ok, muy bien. Oye, y por ejemplo, ¿qué opciones entonces tiene una persona para poder levantar la zona glútea o para modificar su aspecto? Las cirugías, y voy a hablar primero de temas quirúrgicos, las cirugías que nosotros, con las que nosotros contamos dentro de nuestro arsenal para mejorar el contorno del glúteo son básicamente tres. Primero está el aumento de glúteos con implantes, luego está el aumento de glúteos con grasa o el famoso BBL que le llaman, Ok. es Brazilian Butt Lift, que es colocar grasa extraída de alguna otra parte del cuerpo en la región de los glúteos para ya sea aumentar el tamaño, mejorar la forma. Después de esto, pues está otra opción que se llama lifting glúteo, que consiste en eliminar una parte de la piel y grasa de la espalda con el propósito de levantar el glúteo. Estos procedimientos que te comento se pueden combinar entre sí, no nada más se puede realizar, no es necesario realizar uno solo, se pueden a veces llegar a combinar, pero va a depender, por supuesto, de lo que el paciente quiera y de cuáles sean las características que ese paciente tenga. Ok. Bueno, oye, y por ejemplo, con esto que me dices de que se puede tomar grasa de otra parte y ponerla allí, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer este tipo de cirugía? Bueno, en el caso del aumento de glúteos con grasa, o el moldeado de glúteos con tu propia grasa, la principal ventaja es que no vas a tener que colocar un implante, un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo, sino que el volumen va a venir del tejido extraído del mismo paciente. Ok. Entonces, pues esto va a ser mucho más aceptado socialmente por la mayoría de los pacientes, sobre todo en el entorno en el que nos encontramos. Y además, pues no va a contar con algunas de las eventualidades que pueden suceder con los implantes de glúteo, ¿no? Esas serían las principales ventajas, que te vamos a aumentar el glúteo con tu propia grasa. Con tu propia grasa. Pero ¿qué tanto puedes aumentarle al paciente con su propia grasa? Porque me imagino que tiene un cierto volumen, vaya, un cierto tamaño que puedes aumentar a diferencia de con los implantes, ¿no? Sí, por supuesto. Para empezar, la grasa que nosotros podamos colocar en el glúteo, la cantidad de grasa que podamos colocar va a depender de si es un paciente delgado o es un paciente un poquito más, con más depósitos grasos. Recordamos que ya en capítulos previos mencionamos que la liposucción no es para personas que tienen obesidad. Entonces, partiendo de aquí, todos los pacientes que se sometan a esta cirugía, pues no van a ser obesos. Entonces, no van a tener tantísima grasa. Pueden tener un volumen aceptable y todo ese volumen nosotros lo podemos colocar tanto en los glúteos como en la cadera, si así lo deseamos, para aumentar el volumen. La desventaja de estas circunstancias es que la grasa, a diferencia del implante, no la podemos colocar de manera exacta. O sea, no podemos nosotros meter una cantidad exacta de grasa y pensar que esa es la grasa que se va a quedar ahí. No es como con los implantes, que Claro. si tú metes 300 mililitros, sabes que vas a tener 300 Ese mililitros. volumen, exactamente. En el caso de la grasa, mucho del volumen se puede perder con el tiempo porque se va a reabsorber por el cuerpo. Claro. Y yo supongo que, por ejemplo, si es una persona muy atlética que tiene un porcentaje de grasa corporal muy bajo, pues al ser grasa, pues la va a ir quemando, la va a ir eliminando, ¿no? Sí, o se pone, por ejemplo, se le hace la lipotransferencia, se le pone la grasa en la zona de los glúteos y con el ejercicio el cuerpo no la elimina, no la quema. ¿Cómo funciona? Si es una persona que realiza mucho ejercicio cardiovascular, por supuesto que puede más adelante quemar algo de esa grasa, puede llegarla a perder si hace mucho ejercicio. Y además, si es una persona muy atlética, no va a tener mucha grasa en primer lugar para nosotros poderla extraer y transferirla al glúteo. Entonces, particularmente esas personas que son bien atléticas y quieren un aumento de glúteo así con más volumen, y ojo, cuando hablo de más volumen no me estoy refiriendo a algo exagerado, sino nosotros siempre vamos buscando algo que sea estético. Pero estas personas que quieren un poquito más o que quieren un volumen determinado o un volumen, digamos, consistente, lo mejor para ellos es
realizar un aumento de glúteos con implantes. ¿Y cuáles son las ventajas de hacerlo con un implante, aparte de esto que me mencionas? La principal ventaja es esa, que nosotros te vamos a poner 300 mililitros o 200 mililitros o 500, no sé, lo que sea, lo que hayamos determinado con ayuda de nuestro criterio y en presencia del paciente. La primera ventaja es esa, que lo que nosotros metamos ya sabemos que ahí se va a quedar. Esa es la grasa, perdón, ese es el volumen con el que va a contar nuestra paciente o nuestro paciente. Ese es el grado de aumento que vamos a tener. Es fidedigno y es más predecible. La otra ventaja es que, por ejemplo, un paciente con implantes de glúteo, si llegara a tener una complicación como una infección, es tan sencillo como retirarlo y la infección va a tender a ceder. Por el contrario, aquel paciente que se hizo una lipotransferencia a los glúteos, digo, no es algo frecuente, pero si llegara a tener una infección, pues muy probablemente no va a bastar con un solo procedimiento para mejorar o eliminar esa infección, ¿no? Ok, muy bien. Oye, y por ejemplo, es cierto que quedan así como payasitos, ¿no? Como cuando vas al circo y ves estos payasitos. ¿Es real? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan falso es? Porque es algo que preguntan los pacientes, vaya. O sea, doctor, no me voy a ver muy así, muy, pues chistoso, no sé, raro. Desde luego. Es la principal pregunta que nos hacen los pacientes respecto a los implantes de glúteo. Lo que yo les contesto todas las veces es que un implante bien colocado no tiene por qué verse de esa manera. Un cirujano plástico certificado conoce cómo debe colocar el implante y dónde debe ir colocado para tener las mejores posibilidades de que él o la paciente salga del quirófano con un buen aumento, que se vea bello, que se vea estético y que sus resultados, pues, obviamente sean consistentes y duraderos, que esa es la otra ventaja de los implantes de glúteo. Es un aumento de glúteo duradero, le va a durar muchísimos años y a diferencia de los implantes de mama, no hay que o no están tan propensos a tenerlos que cambiar. Ok. Por ejemplo, ¿cuáles son las complicaciones o cuáles son, sí, los riesgos de esta cirugía? En el caso del aumento de glúteos con implantes, bueno, te voy a platicar de las dos. En el caso del aumento de glúteos con implantes, uno de los riesgos es que haya un sangrado, un hematoma y se tenga que retirar el implante. Otro de los riesgos es que haya una infección. De hecho, en cualquiera de las dos cirugías puede llegar a haber una infección. En el caso muy particular de los implantes, otro riesgo pudiera ser que el implante quede mal colocado o que se mueva un poquito de más con el tiempo. También, más raro, pero puede suceder, el implante se puede llegar a romper o en muy extraños casos puede llegarse a contracturar como los implantes de mama, pero esto realmente no es frecuente, ¿no? Entonces, esos serían los riesgos más frecuentes o los riesgos más que vale más la pena mencionar en el caso del aumento de glúteo con implantes y en el caso de la lipotransferencia a los glúteos, pues muy importante que para hacer esta cirugía es necesario hacer una liposucción primero. Yo tengo que extraer la grasa de algún lado primero y entonces esta cirugía pues viene acompañada con todos los riesgos que involucra una lipoescultura, que ya lo hemos platicado, o sea, puede haber sangrado, puede haber una anemia en el caso de que se extraiga demasiada grasa, que esta grasa tiene también sangre, la grasa se puede reabsorber y no quiero como tal espantar a la gente ni nada, sino hay que saber que tú tienes que escoger una cirugía y estar bien consciente de cuáles son los riesgos, qué cosas pueden pasar, platicarlo con tu cirujano y lo más seguro es que todo salga bien, pero hay algunos casos en los que pues, hay complicaciones, ¿no? Qué bueno que lo dices, porque fíjate que yo una vez tengo una conocida que se hizo una lipotransferencia, o sea, aumentó glúteos con su propia grasita, pero vaya, cabe decir que no lo hizo un cirujano plástico, sino que lo hizo un cirujano general, colega nuestro, que le hizo la lipotransferencia y de repente a la semana, a través del puntito o de la herida por donde hicieron la lipotransferencia, empezó a sacar la grasita y empezó a drenarse, pero muchísimo. En estos casos, ¿qué es lo que falla? ¿Falla la técnica? ¿Falla el plano donde se va a colocar o la profundidad en que se va a colocar la grasita? ¿Qué es lo que pasa? Porque es muy frecuente quizás que lleguen pacientes, al menos en la consulta, que me dicen, oiga, doctor, fíjese que me hice este procedimiento y de repente empecé a drenar. La mayoría de los pacientes que se someten a este tipo de cirugías
Lo hacen con cirujanos plásticos, o eso quiero pensar, por lo menos No es tan frecuente como debería. lo pero reportado en las sí. estadísticas, quiero pensar que lo hacen con cirujanos plásticos, aunque sí hay muchos casos, pero muchos casos donde lo realizan cirujanos que no tienen la capacitación adecuada. En este caso, lo más probable es que no se haya dado el manejo correspondiente a la grasa, no se haya conservado en las condiciones de esterilidad que nosotros exigimos y que procuramos todo el tiempo. Y muy probablemente tu persona conocida tuvo una necrosis grasa. Entonces, esta necrosis pudo haber venido por infecciones, por mala técnica. El caso es que esa grasa no se integró en el sitio donde fue colocada y entonces, pues, esa grasa comienza a morirse y los residuos son los que comienzan a salir o en su defecto puede salir acompañada con productos de la reacción del cuerpo contra bacterias en caso de que haya habido una infección, ¿verdad? Ok, no, pues qué interesante, ¿no? O sea, y qué importante es el hecho de que vayan con una persona pues experta en el procedimiento, pero experta no nada más de boca, sino que realmente esté preparada para realizar el procedimiento, un cirujano certificado, ¿no? Que sabe del tema. Oye, Jorge, y por ejemplo, ¿cuánto dura este tipo de cirugía? ¿Cuánto dura la recuperación? ¿Cómo es la recuperación de un paciente que se pone implantes o que se inyecta su propia grasita? Bueno, ahorita lo hemos tratado de simplificar lo más posible. Para fines prácticos tratamos de que el paciente se siente lo menos posible sobre los glúteos, sobre la parte de la pompi, durante al menos 2 semanas. Entonces les damos unos cojines especiales para que se sienten apoyados más en los muslos. Esto lo hacemos tanto con la cirugía de aumento a través de grasa como con la cirugía de implantes glúteos, ¿no? Este es el primer cuidado. Esto normalmente dura, como te decía, de 2 a 3 semanas y es el tiempo que normalmente le toma al paciente recuperarse. Después de este periodo, poco a poco se va incorporando a sus actividades. En el caso de la duración de la cirugía, una cirugía de aumento de glúteos con implantes puede durar desde 40 a 45 minutos hasta 2 horas. Y en el caso de una cirugía de aumento de glúteos con lipotransferencia, pues primero tienes que hacer la liposucción, la lipoaspiración y va a depender de cuánta grasa saques, el tiempo que te vas a tardar y después hay que transferirla a la zona de los glúteos, ¿no? A veces pueden ser 2, 3 horas, a veces pueden ser 4, 5 horas, ¿no? Sí, porque generalmente va acompañada de otro procedimiento, ¿no? O sea, no nada más es quitar para poner. Sí, y eso que mencionas es muy importante, también saber que existe lo que le llamamos el aumento híbrido de glúteos, Ok. que es una gran opción para las mujeres que desean, o los hombres que desean tener un glúteo más prominente, mejor formado, más bonito y acompañado de una cadera llenita. Entonces, en estos casos lo que hacemos es colocar implantes de glúteo. Bien colocaditos los implantes te van a dar la proyección que ese glúteo necesita y además las zonas a las que les falta, sobre todo en la parte de la cadera, las vamos a rellenar con un poquito de grasa del propio paciente. Oye, Entonces, excelente. esta es una cirugía bastante completa. Por ejemplo, un paciente que se hace cualquiera de las dos técnicas, que ya sea lipotransferencia o implantes, ¿en qué tiempo puede volver a sus actividades normales? ¿En qué tiempo puede ir al gimnasio? ¿En qué tiempo puede trabajar? No sé, andar en moto, montar a caballo, bicicleta, hacer actividad física. Lo normal, o sea, por ejemplo, para regresar a trabajar y todo, pues cerca de las 3 semanas, pero va a depender mucho de la actividad que realice el paciente. El ejercicio físico, o sea, la actividad física vigorosa, yo no la recomiendo antes de 5 semanas. Siempre mis pacientes tienen que guardar reposo relativo por esas 5 semanas. Pueden caminar, obviamente, pero no con fines de actividad física demandante, pues no con fin de hacer ejercicio, no caminar rápido, no elevar su frecuencia cardíaca tan alta. Entonces permitimos que pasen esas 5 semanas y después de las 5 semanas poco a poco se pueden ir incorporando a realizar ejercicio con muy poquito peso. Ya después de los 2 meses es cuando permitimos que levanten peso prácticamente sin Que le restricciones. levanten el castigo al marido, ¿no? Oye, es una pregunta muy frecuente que me hacen inclusive mis pacientes de otros padecimientos, vaya. ¿En qué tiempo puede el paciente pues tener relaciones sexuales, vaya? Sí, la actividad íntima va a depender mucho de cómo evolucione la cirugía. Para serte completamente franco, yo no suelo decirle a mis pacientes cuándo pueden y cuándo no, porque no me lo preguntan y van a hacer lo que quieran cuando quieran, ¿no? Sí.
pero lo recomendable es esperar a que las heridas estén bien cicatrizadas. Claro. En el caso del implante, a que sepamos que el implante ya formó una cápsula y que ya no se nos va a mover mucho, lo cual ocurre después de las 5 semanas. Y en el caso de la grasa, de 3 a 5 semanas sería lo recomendable, ¿no? Para que puedan ya Para que no le saquen el implante de una nalgada. Oye, Jorge, hay otra cosa que te quisiera yo preguntar porque es también bastante común, sobre todo con el boom pues hay que decirlo, ¿no? De la medicina estética y de muchos procedimientos que, pues yo a veces creo que a la gente se le ocurre porque realmente hay unos que ni siquiera tienen un sustento científico, vaya. Inyección de cierto tipo de sustancias para aumento glúteo, aceites, resinas, etcétera. Es una situación bastante penosa y es doloroso porque existe y se da muy frecuentemente, sobre todo, hay que decirlo, sobre todo se da en zonas que están un poquito más alejadas de las grandes ciudades o en zonas donde no tienen cerca o acceso a un cirujano plástico, por ejemplo, o no tan fácil, o en personas que desean aumentar sus glúteos pero no quieren o no, pues no están dispuestos a pagar el costo. Claro, invertir en la salud como debe de ser, ¿no? Claro, una cirugía que realmente no es barata. Entonces, pues muchas veces caen en manos de charlatanes, porque así hay que decirlo, son charlatanes. Personas que les ofrecen un aumento de glúteos, a veces les dicen que les van a inyectar colágeno, a veces les dicen que les van a inyectar pues algún otro tipo de sustancia y terminan inyectándoles biopolímeros, aceite de motor, aceite de cocina. Entonces, estas personas inicialmente puede ser que tengan un aumento de glúteo y que les guste su volumen y que digan, mira, me fue muy bien, me recuperé muy rápido, no tuve que pasar realmente por el quirófano, solo con esta inyección me fue muy bien. Pero la parte triste de la situación es que el cuerpo, como tú lo sabes, tiene un sistema inmunológico y los tejidos tienen sus defensas y estas van a actuar a través del tiempo. Entonces, con estos pacientes, casi siempre después de algunos años, o por lo general es después de algunos años, a veces son 6, a veces son 8, a veces son 10, 12 años, estas personas empiezan a tener síntomas como enrojecimiento, como dolor muy fuerte, como infecciones frecuentes, infecciones que por más que se tratan no terminan de curarse, digamos, requiriendo múltiples procedimientos quirúrgicos para solucionar o para drenar Tratar de extraer todos esos cuerpos extraños, porque al final de cuentas es un cuerpo extraño, ¿no? Sí, y ya no es nada más el cuerpo extraño, sino la reacción que el cuerpo hizo alrededor de ese cuerpo extraño. Entonces, con esos pacientes tenemos el cuento de nunca acabar. Digo, hay varios casos de personas famosas, no voy a mencionar ningún nombre ahorita, pero todos lo sabemos, que han tenido que someterse a múltiples procedimientos por una vez en la que cometieron el error de ir con una persona no calificada a que les ofreciera un aumento de glúteos que iba a ser rápido, ¿no? Entonces, esto se llama enfermedad por modelantes y es un tema que la gente tiene que conocer, que existe y que es muy, pero muy peligroso, puede afectar terriblemente la calidad de vida e incluso puede llevar a la muerte a los pacientes. Oh, caray, qué tremendo, ¿no? Y reencargando de nuevo la importancia pues, de atenderse con personas pues, que sí sepan del tema, ¿no? Jorge, ¿existe algún tratamiento o existe alguna opción para la gente no quiere pasar por quirófano? La primera es hacer mucho ejercicio. esa opción es muy buena, pero en aquellos pacientes que no quieren pasar por quirófano y que quieren, digamos, hacer un aumento de glúteo que sea hasta cierto punto conservador, o sea, que no sea una medida drástica, que no tengan que pasar por una recuperación muy larga, que no quieran el riesgo de la anestesia. Bueno, estas personas pueden, en algunos casos, someterse a un aumento de glúteos con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que normalmente se produce en nuestro cuerpo y digamos, es hasta cierto punto natural. Bueno, en este caso la trabajan en un laboratorio, ¿verdad? Entonces, la trabajan en un laboratorio y ya vienen preparados para que nosotros los podamos aplicar. Es muy frecuente que los apliquemos en la cara, por ejemplo, pero existen preparaciones de ácido hialurónico para colocar en la zona de los glúteos. Entonces, para personas que quieren verse mejor en sus próximas vacaciones y no tienen tiempo de esperar
y la recuperación de una cirugía de aumento de glúteo, pues es una opción el aumento con ácido hialurónico, aunque yo sí le recomendaría que fuera para correcciones muy puntuales o para moldeamientos muy puntuales, no para un aumento de gran volumen, porque económicamente no les va a convenir. Ok, sí, pues es mejor hacer la inversión, ¿verdad? Sí, claro. Ok, pues qué interesante, ¿no? Ya lo saben, amigos, si alguno de ustedes quiere aumentarse el glúteo, ¿cómo se llama? Aumento de glúteo, ¿no? Vaya, ese es el nombre correcto. Lo que pasa es que como son varias técnicas y varias cosas, a mí lo que me gusta que llegue la paciente que me diga quiero unos glúteos más grandes o quiero unos glúteos más anchos o quiero más cadera. O sea, no me interesa tanto que vengan y me digan el nombre técnico de la cirugía, sino qué es lo que quieres ¿Qué es lo que y quieres? yo voy a sugerirte lo que es mejor para ti de acuerdo a lo que tú tienes en tu Y cuerpo. fíjate que esto me recuerda algo y quiero mencionarlo rápidamente. Por ejemplo, ahorita las redes sociales es un bombardeo de estereotipos ah, mm, o de estigmas, ¿no? De cómo debería la mujer verse, ¿no? Y por ejemplo, vemos a estas mujeres que son, por ejemplo, muy caderonas, con mucho glúteo, una cinturita de avispa y con aumento mamario. O sea, vaya, yo supongo que, o sea, sí tienen cierto trabajo en quirófano, ¿no? ¿Verdad? Pero también es un estilo de vida. O sea, también no solamente es cirugía. Sí, claro, es toda una cultura. En la región donde nosotros nos encontramos no es tan frecuente, pero sí es una cultura y hay todo un estilo de vida desarrollado alrededor de esto, por supuesto. Y eso ha hecho que cada vez los cirujanos plásticos nos tengamos que ir adecuando y poniendo retos mucho más grandes para satisfacer las exigencias de estos pacientes. Sí, y también para todos los que nos ven y nos escuchan, que sepan que no solamente es la cirugía, también pues hay nutrición detrás de esto, hay obviamente mucho ejercicio, mucha preparación física para llegar a esos resultados, porque a veces dicen, bueno, o sea, me voy a operar y a lo mejor, oye, no quedé como yo pensaba, ¿no? Sí, es importante, yo siempre se lo recalco a las pacientes, o sea, vamos a obtener la mejor versión de ti con lo que tienes, con lo que tenemos vamos a partir a obtener lo mejor que podamos y las herramientas que tenemos son estas, y partiendo de las herramientas que hayamos escogido, es el resultado que podemos esperar, ¿eh? Perfecto, bueno, pues ya para cerrar con este tema que es bastante... tiene mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Pues le recomendamos que se trate con un cirujano plástico certificado como el doctor Jorge Romero, que lo pueden encontrar en sus redes sociales. Como DR Jorge Romero. Así es, perfecto. Muy bien. Muy bien, Benito. Y hablando de este tema de nalgas y todo, tú querías traer un tema a colación, ¿no? Que Sí. tenía que ver con esto. Fíjate que me preguntaron ahora que estoy llegando al gimnasio, ciertos, ya sabes, ¿no? Consultas de pasillo, respuestas de pasillo. Y me han abordado y me han preguntado acerca de las personas que hacen mucho ejercicio, que llegan a presentar, por ejemplo, sangrado por tipo de hemorroides, fíjate. Y es algo muy frecuente en la población, al menos en la población mexicana, que los pacientes o que las personas puedan tener hemorroides. Y es un tema bastante apasionante porque es un tema tabú. Sí, las personas no hablan, no dicen y no buscan atención médica, quizás hasta que ya empiezan a tener ciertas molestias, ¿no? Oye, uno de mis maestros en la residencia decía que las hemorroides hay dos tipos de pacientes, los que las tienen y los que las niegan. Entonces, platícanos de esto de las hemorroides, ¿por qué se presentan? Mira, yo creo que lo primero que hay que dejar en claro es, para que la gente lo entienda, ¿qué son las hemorroides? Las hemorroides todos las tenemos. O sea, vaya, las hemorroides es un tejido que está en la región anal, que es natural. Todos lo tenemos. Es un tejido que consta de músculo, de tejido elástico y de vasos sanguíneos, ¿sí? Y tienen una función, pues, fisiológica, que es ayudar a la continencia junto con el esfínter anal. Es decir, nos ayuda a que no nos hagamos popó. Contribuye hasta más o menos como el 20% de la fuerza del tono del esfínter anal, ¿sí? Para apretar, ¿verdad? Entonces, y tiene muchas terminaciones nerviosas y nos ayudan también a sentir si el contenido que está llegando a la región de la ámpula rectal y a la región anal es líquido, es sólido o es gas. Entonces, por ejemplo, ya más o menos
las responsables de esa sensación de saber si lo puede soltar o no lo puede soltar y sale con premio son las hemorroides. Entonces, hablamos de enfermedad hemorroidal cuando ya empieza a haber síntomas por el debilitamiento o por lo más general es el sangrado de este tejido hemorroidal, pero las hemorroides todas las tenemos. La enfermedad hemorroidal es ya cuando el paciente empieza a tener síntomas ocasionados por alguna lesión en este tejido. Y estos pacientes que se presentan con estos síntomas, ¿cuáles son las causas que los precipitaron? O sea, ¿por qué este paciente llegó a tener estos problemas, ¿no? Bueno, los factores de riesgo o que nos van a hacer que podamos tener los síntomas de las hemorroides, el primero de todos es el inevitable, es el envejecimiento, ¿sí? Con el envejecimiento, los paquetes hemorroidales o los cojinetes hemorroidales van perdiendo tono y van cayendo un poco. Y estas venas y estas arterias que están en la región o en estos cojinetes hemorroidales, pues van perdiendo tono y es más fácil que se vayan haciendo como si fuera una varice. Y eso es importante decirlo, las hemorroides no son varices de la región anal, simplemente son, pues sí, a lo mejor una venita que va aumentando de calibre, pero vaya, no llegan a ser como las de las piernas. Bueno, inicialmente, ¿no? Entonces, con el envejecimiento van cayéndose estos paquetes hemorroidales y pueden empezar a generar síntomas. Hay otros factores de riesgo, como por ejemplo los embarazos, donde aumenta la presión intraabdominal y generalmente todo lo que aumente la presión intraabdominal, como los pacientes que sufren de estreñimiento crónico, pacientes que por ejemplo, realizan o cargan cosas muy pesadas con una técnica incorrecta, donde forzan mucho, donde hacen mucha presión en el abdomen, pues bueno, esos pacientes pueden tener aumento de la presión de estas venas y se van a ir dilatando estas venas. Vaya, básicamente como una manguera que la aprietas de un lado, como en las caricaturas, ¿no? Y se dilata el otro. Básicamente ese es el mecanismo, por ponerlo en términos muy sencillos, ¿no? Entonces, estos son factores de riesgo. Factores de riesgo igual también modificables, tabaquismo y alcoholismo. Pacientes que toman, pacientes que fuman, van a tener daño del endotelio vascular y van a generar que pues puede asociarse a enfermedad hemorroidal. Me imagino, doctor Benito, que las personas y todos los mexicanos, sobre todo por la dieta que tenemos, por las cosas que nosotros normalmente comemos, que no siempre son las mejores en términos nutricionales, pues puede ser que también estemos un poquito más expuestos, ¿no? Claro, se ve asociado principalmente a la falta y es parte del tratamiento, a la falta de consumo de fibra. Sí, el mexicano, o bueno, no el mexicano, con la industrialización de la comida y de los alimentos, hemos ido dejando de ingerir fibra de manera natural y eso nos va causando problemas de estreñimiento, nos va haciendo que a lo mejor el bolo fecal vaya disminuyendo su tamaño y le cueste más trabajo movilizarlo al intestino. Y eso se traduce en aumento de la presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque tengo que empujar más para poder hacer popó. Y eso va a hacer que pues, se vaya presentando parte de los síntomas, como puede ser el sangrado, ¿no? Entonces, sí, la dieta es un pilar en el tratamiento de las hemorroides y es uno de los elementos que influye más o predominantes en la presencia de la enfermedad. Ah, muy bien, pues es interesante que la dieta tiene mucho que ver con esto. Mencionabas ahorita que uno de los síntomas es el sangrado. Platícanos, primero que nada, ¿cómo es este sangrado? ¿Cómo me puedo dar cuenta que si me sangró la colita puedo tener hemorroides? Y dos, ¿qué otros síntomas hay o están asociados con esta enfermedad? Ok, bueno, mira, hablando de hemorroides o de enfermedad hemorroidal, los síntomas van a ir determinados por el tipo de hemorroides. Las hemorroides se pueden dividir en dos grandes grupos. Las hemorroides internas, que son las que están del ano para arriba, y las hemorroides externas, que están del ano para afuera. Entonces, las hemorroides internas por lo general se van a manifestar como sangrado, pero también puede haber otro tipo de síntomas, como puede ser sensación de cuerpo extraño, puede ser inclusive dolor. Y las hemorroides externas empiezan a dar otro tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque por lo general están cubiertas de piel, algo que se llama colgajo cutáneo, y su principal síntoma no es el sangrado, porque estas no sangran. Lo que sí es que pueden dar
dolor, pueden dar comezón o picazón, ¿sí? Y pueden tener, vaya, aparte de sensación de cuerpo extraño, de sentir que tienen una bolita o algo ahí trabado, pueden dar la sensación de mantener húmeda la zona. Entonces, son los principales síntomas. Cabe mencionar que la gente piensa que las hemorroides son venas y realmente no son venas. Hay venas y arterias, es decir, hay vasos que llevan sangre y que recogen la sangre. Sí, las venas son las que se dilatan un poquito más, pero casi siempre el sangrado es predominantemente arterial. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a la hora de sangrar la sangre es roja, no es oscura. Entonces, eso es lo que alerta, brillante, rojo ¿no? brillante, y eso es lo que alerta al paciente. A veces el paciente te dice, oiga, doctor, es que fíjese que no me duele, pero evacúo y tengo sangre. En el papel queda sangre. En el papel queda sangre o inclusive en la popó queda sangre o de repente siento como que caen gotitas de sangre en el excusado y volteo a ver y hay sangre. Entonces, el sangrado es cuando el paciente busca ya la atención médica, porque a veces puede ser que tenga sensación de comezón, ardor, otros síntomas y no busca, porque pues sigue siendo un tema tabú hasta que ya ve sangre y se preocupa. Dice, oiga, ya estoy sangrando, ya ahora sí voy a buscar atención médica y el problema es que quizás ya tiene un poquito más de tiempo. Las hemorroides externas, las hemorroides internas, hablando de hemorroides internas, pues es cuando ya empiezan a salir de adentro de la parte del de la parte terminal del recto, empiezan a salir estas venitas y pues obviamente esas no son visibles a simple vista hasta que están ya en un grado muy avanzado, que ya empiezan a protruir a través del ano y a veces se pueden reducir o inclusive hay pacientes que ya ni siquiera se puede meter la bolita, ¿verdad? Entonces estos pacientes ya que llegan a estas alturas del partido, pues bueno, ya buscan la atención médica antes, ¿no? Y en esos casos en los que estos pacientes ya sienten un cuerpo extraño ahí, como que sienten algo que no debería estar ahí y una bolita o como decías, pues un cuerpo extraño, o que tienen dolor o que tienen un sangrado, ya si tienen esos tres síntomas, ¿ya se trata de hemorroides o hay algún otro padecimiento que se parezca, que pueda generar síntomas parecidos? Ajá. Sí, la patología no rectal, fíjate que es un conjunto de enfermedades, por lo general son benignas, que comparten estos síntomas. Si sientes un bulto, si sientes dolor a la defecación, si tienes sangrado, no solamente pueden ser hemorroides, pueden ser algún otro tipo de estos padecimientos, como puede ser una fisura anal, como puede ser una fístula, ¿verdad? Perianal, pueden ser algún otro tipo de lesiones de la mucosa o del mismo músculo del esfínter anal que pueden ser los que estén generando este tipo de síntomas. Entonces, lo recomendable al tener estos síntomas, pues bueno, es buscar la atención médica para valorar, porque a veces, pues obviamente es muy difícil que un paciente se pueda revisar solo, ¿no? Digo, a veces me mandan fotos de, doctor, mire lo que me salió esto, ¿no? Vaya, porque pasa y es muy ¿Cómo se común. toman la foto? Pues no sé cómo se la tomarán o si alguien más se las toma, pero el caso es que te mandan la foto y pues bueno, tú llevas viendo, pero es muy difícil, ¿no? Y el paciente a veces por pena, ni siquiera cuando va a la consulta te quiere describir qué es lo que siente. Y aparte porque sabe que lo vas y que lo tienes que revisar, ¿no? Y es un tema, sobre todo en los hombres, es un tema muy tabú. Sí, puede ser bastante incómodo, bastante penoso, porque pareciera que el hombre es el que no tiene pena, el que no tiene como esa inhibición, ¿no? Pero pues, a la hora de que te dan a revisar, Claro. que tienes que ir al médico, ya no queremos. Oye, y platícanos, cuando ya detectaste que existen hemorroides, ya el paciente por fin se dejó revisar, ya lo viste en la consulta. ¿Qué opciones le propones para el tratamiento? ¿Qué tipo de cirugías hay? ¿Cómo funciona? ¿Se puede operar una vez? ¿Se tiene que operar varias veces? ¿Qué pasa? Bueno, mira, el tratamiento de las hemorroides es vasto. Hay un arsenal de cosas que podemos hacer. Por lo general, el paciente busca el alivio de los síntomas y cuando ya llega a la consulta ya se automedicó con 20,000 cosas que pasan en la televisión que puedes tomar, ¿no? Ya tomó desparasitantes porque si tú sientes que te pica la colita, en una de esas no son lombrices. Entonces ya se tomaron un antiparasitario, ya se desparasitaron, vaya, ya tomaron ese medicamento que te sientes en las nubes, entre otras cosas, ¿no? Y no les soluciona el problema. Lo principal es
eliminar, pues, de la dieta lo que nos está haciendo mal, ¿no? Aumentar fibra, quizás dar fibra, vaya, como el sidrum planta o todos estos suplementos que nos van a de fibra que nos van a ayudar a tener quizás un bolo fecal un poco más aumentado y quitarle los síntomas al paciente, quitar el dolor, podemos dar analgésicos, antiinflamatorios, hay algún tipo de cremas o algún tipo de ungüentos que tienen anestésicos locales, como la lidocaína, que tienen un esteroide muy suave y que van a mantener desinflamada la zona, que pueden ayudar con los síntomas, ¿sí? Pero, te repito, aquí la piedra angular del tratamiento es el cambio higiénico dietético, es decir, modificar mi estilo de vida, empezar a comer más fibra, empezar a comer más sano, quizás quitar por un momento los irritantes, el picante. Hay gente que, por ejemplo, les quitan el café o les quitan cierto tipo de alimentos o bebidas. Bueno, es importante quitar el alcohol. Si fuma, pues hay que abandonar el hábito del tabaquismo y empezar a hacer un poquito más de ejercicio, sobre todo cardiovascular. Es decir, con el objetivo de reducir peso si el paciente es obeso y si no, pues bueno, con el objetivo de que si el paciente es delgado y le gusta hacer ejercicio, pues a lo mejor no hacer ejercicios de alto impacto. Por ejemplo, ejercicios de estos tipos funcionales donde saltan mucho, donde, vaya, hay un alto impacto, sobre todo en la zona glútea, ¿no? En la zona de la región del ano, pues eso les va a ayudar pues a hacer quizás otro tipo de ejercicio. Cuando con este tipo de tratamientos el paciente mejora y siente un alivio, bueno, es simplemente mantenerlo. Pero si ya estamos hablando de un paciente que tiene sangrados muy frecuentes, bueno, hay que descartar que el sangrado no sea por otras causas. Vaya, que no vaya a ser por una enfermedad diverticular, que no vaya a ser por un tumor en el recto, ¿no? A lo mejor hay algunos que van a requerir hacer estudios complementarios como una colonoscopía o una tomografía, ¿no? Este tipo de pacientes que tienen sangrado muy constante, que es por las hemorroides, quizás ya es hora de ir pensando en ¿cómo se llama? En una cirugía o en algún procedimiento para eliminar este tejido hemorroidal que está dando el problema. Una vez quitadas las hemorroides, bueno, vaya, no deben de volver a salir, o bueno, no deben de volver a sangrar de ese paquete hemorroidal. Pero existen 3 principales paquetes hemorroidales que se pueden quitar. Sí se pueden quitar. Pero puede haber tejido hemorroidal residual alrededor o en la circunferencia de todo el recto donde pudiera haber un sangrado. Por ejemplo, en los pacientes que tienen hemorroides externas, que son colgajitos cutáneos, yo creo que el principal síntoma, la principal molestia se va a presentar cuando se llegue a trombosar esa venita de allí, que habría que llevar al paciente a cirugía porque por lo general llegan con muchísimo dolor. Llegan un dolor insoportable y el paciente lo que quiere es que se lo resuelvas a como de lugar. Y pues ese paciente sí, de hemorroides trombosadas, hay que hacer una trombectomía, es decir, hacer una incisión, sacar el trombo y con eso se alivia mucho el síntoma del paciente. Oye, me parece muy interesante porque entonces no todos los pacientes se van a tratar de la misma manera y no todas las hemorroides se van a operar igual, por lo que entiendo. Hay muchas formas de operar hemorroides. Quizás la más común, porque es la más accesible y que es una técnica muy reproducible en todos los hospitales donde hay un cirujano, es la cirugía de hemorroides. Vaya, es decir, quitar quirúrgicamente las hemorroides. Sin embargo, la recuperación después de la cirugía, pues sí llega a ser molesta, al menos durante la primera o la segunda semana. Puede ser dolorosa, puede ser incómoda, inclusive a la hora pues de que el paciente va al baño, ¿verdad? Hay otras técnicas que se pueden utilizar como la ligadura de hemorroides, es decir, se busca la base del hemorroide y se le pone unas ligas como de caucho, vaya, y con el tiempo, pues como cuando le ligan el ombligo al bebé, exactamente, solitas se van a caer. Los síntomas a lo mejor no empiezan inmediatamente después de la colocación de las bandas, sino a los días. Puede llegar a ser dolorosa, incómoda, pero pues es otra opción. Se pueden esclerosar, es decir, se pueden sellar, por así decirlo, inyectándoles cierto tipo de productos, ¿no? Para que se vayan cerrando, como cuando esclerosan las varices de las piernas, ¿no? Para todos estos procedimientos que mencionas, ¿qué tipo de anestesia utilizan? Bueno, me imagino que para cada uno es una diferente, no lo sé, tú nos podrás decir cómo. Híjole, fíjate que allí sí depende mucho de la persona o del cirujano. Se puede hacer con bloqueos con anestesia local,
están descritos y hay mucha gente que los hace, sobre todo en las cuestiones de urgencias, en salas de urgencias hay procedimientos que se pueden hacer, pero es muy doloroso y es muy incómodo para el paciente. Puedes utilizar una anestesia regional o neuroaxial, que es un bloqueo, vaya, una raquia para dormir pues del ombligo para abajo. Hay una técnica que se llama bloqueo en silla de montar, que solamente se adormece o se quita el dolor de la zona de la región perianal, ¿verdad? Del periné, y los pacientes pueden tener un procedimiento sin dolor, bien anestesiados mediante esta técnica, o inclusive puede ser una anestesia general, pero bueno, pues a veces es mucho para un procedimiento de hemorroidectomía. Vaya, yo creo que con una anestesia de una raquia es más que suficiente. O sea, la mayoría de los pacientes se puede operar con un bloqueo, Con un ¿no? bloqueo, con una raquia. Sí, les va bastante bien y aparte les ayuda con la analgesia postoperatoria, es decir, ya una vez que recuperan la movilidad de las piernas, perciben menos dolor durante un tiempo y les ayuda bastante a manejar los síntomas. Y en ese caso, los pacientes que ya operaste, que ya se están recuperando, como mencionabas, que ya están haciendo un cambio en su estilo de vida, ¿qué pueden ellos, ¿qué pueden ellos esperar con el tiempo para sus síntomas? O sea, ¿van a volver los síntomas? ¿No van a volver a presentarlos nunca más? ¿Cuál sería la expectativa de un paciente que ya se trató, ya sea mediante cirugía, ligadura, lo que tú digas? Bueno, ¿Cuál es tu expectativa? un paciente que ya se operó de hemorroidectomía no debe de volver a sangrar porque pues ya no tiene esos paquetes hemorroidales que se quitaron. Sin embargo, si quedó hemorroide residual, tejido hemorroidal residual, pueden volver a sangrar de ese tejido, ¿verdad? Si está bien hecha la cirugía, no debe de haber ningún problema, sobre todo con la continencia de la continencia fecal, vaya, con las ganas de poder aguantar hacer popó. Es decir, si no hubo lesión, si no hubo alguna alteración durante la cirugía del esfínter anal, no debe de tener ningún problema. Pero si hubo algún daño, sobre todo cuando se utiliza energía para quemar o para cauterizar ciertos tejidos, puede haber un daño o una lesión del esfínter anal y allí sí pueden quedar con un poquito de incontinencia. Pero si no, no debe de haberla. ¿Puede haber dolor durante la recuperación? Sí, sí puede haber dolor y puede ser intenso, pero se debe de poder manejar con terapia analgésica, inclusive vía oral. Los pacientes, ¿qué deben esperar? Deben esperar una recuperación completa a los 2 meses de la cirugía y deben de modificar su estilo de vida. Es un hecho. Pero van a poder volver a comer chile. Van a poder volver a comer chile, van a poder volver a tomar café, van a poder, vaya, tomar, no sé, una copa de vino o echarse su cervecita, su whisky, todo, sin ningún problema, obviamente no cayendo en los excesos, ¿verdad? Cuando, me Sí, sí, moderado, vaya. Lo que sí es que, por ejemplo, la persona que fuma, pues sí debe de tratar de abandonar el hábito, ¿no? Sí, definitivamente el cigarro no es bueno para ninguna patología ni ningún procedimiento de los que nosotros ¿Sabes que el tabaco realizamos. es el factor de riesgo modificable que está presente en el 99.9% de los cánceres? Entonces quiere decir que no es tan bueno. No, por supuesto que no es bueno. Benito, ¿algo más que quieras agregar de este tema? Muy interesante. No tenemos, desgraciadamente, todo el día para hablar de ello, pero algo que quieras comentar aparte. Temas tabú. Cuando se trata un tema tabú, como por ejemplo puede ser el de las hemorroides o a lo mejor el de la próstata, sí es importante que el paciente deje de lado estas cuestiones del machismo y estas cuestiones de todos estos prejuicios. ¿Por qué? Porque la salud está pues relacionado con ello. Es más fácil operar un paciente a tiempo, bien, de forma programada, que un paciente que ya viene complicado. Y el riesgo de secuelas que pueden quedar por un paciente complicado son altísimas, al menos en el tratamiento de las hemorroides, o hablando de las hemorroides. Entonces, no esperen a complicarse, no esperen a que el daño que se va a hacer por resolver una urgencia les deje una secuela permanente, ¿no? Entonces, atiéndanse, hay que tratar de vencer todos estos miedos e irse a checar con un profesional, ya sea, puede ser un cirujano general, puede ser un coloproctólogo, puede ser un médico general, vayan, busquen atención y si es necesario operarse, pues opérense a tiempo, no esperen a complicarse. Doctor Benito, muchas gracias. ¿Dónde puede encontrarte la gente?
Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, Dr. Benito Antonio Ramón García, o en Instagram como Benito el Cirujano. También les invitamos a que nos sigan en las redes sociales del canal, en el canal de YouTube, Los Hijos del Bisturí, Instagram, Los Hijos del Bisturí, Facebook, Los Hijos del Bisturí también. También ya estamos en TikTok. También en TikTok. Recuerden que estamos en Spotify. Por ahí también. tuvimos un problemita recientemente, pero ya estamos hasta el día de hoy, ya estamos ahí arriba. Se nos cayó el sistema, nos intentaron hackear, pero ya lo resolvimos. Ya pagamos para verificar la cuenta. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les invitamos a que si tienen alguna duda o alguna pregunta, nos las hagan llegar a través del Instagram, del TikTok, del Facebook, de YouTube, de donde quieran, de los temas que quieran que tratemos, de preguntas acerca de temas que ya hemos tratado. De hecho, tenemos ya algunas preguntas allí que vamos a hacer un espacio en el siguiente capítulo de una sesión rapidita de preguntas y respuestas con lo que a ustedes les ha generado más duda. Soy el doctor Benito Antonio Ramón García. Doctor Jorge Romero Ruiz, muchas gracias. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Muy bien, ¿no?